No hay ningún inconveniente. Bien, Bien, muy buenas noches con todos. Es el día de hoy, vamos a tener la cuarta charla del ciclo de charlas de Centro Regional de Sismología para América del Sur y de la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayol, las facultades de Ingeniería Civil e Ingeniería del Ambiente. Esta es la penúltima charla de este ciclo. Para el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Daniel Gregory, gran amigo. Él es el doctor Daniel Gregory, es de Argentina, de San Juan. Él es subdirector del Instituto Geofísico Sismológico Volponi de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Es licenciado en Geofísica y doctor en Ingeniería, investigador, profesor, consejero y directivo y miembro del Consejo de Posgrado de la Facultad de Ciencias de Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Para nosotros es un placer muy grande tener al doctor Daniel Gregory en este ciclo de charlas. También con él tenemos muchos proyectos que venimos colaborando con la Universidad de San Juan. Y es un gusto enorme, aparte que también es un gran amigo y nos conocemos hace mucho tiempo. Daniel, un placer tenerte aquí y te dejo para que puedas hacer la presentación de tu charla. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Les doy las buenas noches a los participantes. La charla que les voy a comentar es un poco darles una idea de lo que estamos haciendo en relación al peligro sísmico en el Instituto Volponi y comentarles un poco una analogía de los terremotos ocurridos tanto en San Juan como en Mendoza, los terremotos históricos y los últimos terremotos, compararlos para ver cómo lo que es la prevención, lo que es la construcción siguiendo normas sismorresistentes, da muy buenos resultados. Por ejemplo, acá en San Juan y en Mendoza tenemos dos ejemplos de esto y quiero mostrárselos. Ahora no. Ahora no me corre la... A ver. ¿Puedes compartirlo nuevamente, Daniel, tal vez? Sí, eso es lo que voy a hacer. Ahí está, ahora sí. Parece que ahora voy con no. Vamos a comenzar. El temario va a ser de ubicar geográficamente a San Juan dentro de Argentina. Como les comentaba, vamos a hablar de algunos terremotos importantes de Argentina, dos de San Juan y dos de Mendoza, para entender un poco lo que es la prevención y la construcción siguiendo normas sismorresistentes. Les voy a mostrar algunos mapas de peligro sísmico de la región centro-oeste de Argentina, que es la región que tiene el mayor peligro sísmico. Y después un mapa de peligro sísmico del norte de Argentina y un mapa de peligro sísmico del sur de Argentina, que son los primeros cálculos que estamos haciendo en el norte y en el sur. Bueno, voy a sacar esto. Bueno, la provincia de San Juan, acá tenemos un mapa de Sudamérica, acá tenemos en la parte sur de Sudamérica se encuentra Argentina,
Y acá, dentro de Argentina, esta provincia que tenemos acá es San Juan. Se encuentra localizada entonces en el extremo suroeste de América del Sur, en el centro oeste de Argentina. Vamos a poner puntero láser acá, en esta parte. La ubicación de la ciudad capital de San Juan tiene una latitud 31 grados 32 sur y una longitud 68 grados 31 grados oeste. Y la altura de San Juan sobre el nivel del mar es de 650 metros. Como para que tengan una noción, Argentina tiene 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la sede del gobierno nacional. Bueno, acá tenemos la provincia de San Juan. Tiene una población de 772.876 habitantes, según estimaciones realizadas respecto del último censo del 2010, porque los censos en Argentina se hacen cada 10 años, pero en el 2020, por el tema de la pandemia, no se hizo. Así que, bueno, hemos hecho unas estimaciones respecto del último. San Juan tiene 19 departamentos. Su capital está emplazada en una depresión tectónica denominada Valle de Tulum, donde escurre un curso hídrico permanente que es el río de San Juan y es el que le da vida a San Juan. El clima es un clima árido seco. Fue fundada en 1562 por el conquistador español Juan Jufré bajo el nombre de San Juan la Frontera. Y su fisonomía urbana actual está caracterizada por una arquitectura contemporánea donde se destacan amplias calles, avenidas y veredas con una frondosa vegetación de árboles de distintas especies, irrigada mediante canales o acequias, siendo el motivo por el cual se la conoce a San Juan como una ciudad oasis, ya que la rodea un espacio árido. Esta fisonomía urbana actual nace tras la destrucción masiva provocada por el terremoto de 1944. Acá ya vamos a ir a ver, les voy a mostrar fotos de cómo quedó destruida San Juan después de ese terremoto de 1944 de La Laja. Les quiero mostrar ahora, estas fotos son fotos actuales de cómo fue reconstruida San Juan después del terremoto de 1944. Nace el Consejo de Reconstrucción en el año 1948. Y este consejo nace para planificar y volver a alimentar la ciudad destruida. Entonces, dado los avances que se tenían en ese momento, bueno, se construye una ciudad muy cuadrada, no tiene diagonales, con calles lo más anchas posibles y veredas. Fíjense acá, las veredas son bastante anchas. Lo que pasa es que, bueno, esto se reconstruye entre 1948 y los 10 años posteriores. Para esa época, que prácticamente eran muy pocos los autos, estos espacios eran realmente grandes a comparación de lo que había antes del 44. Ya van a ver las fotos de antes del 44. Hoy actualmente ya se ve que queda de nuevo chico. Si hubiera que reconstruir San Juan hoy, seguramente estos espacios serían, estas calles y estas veredas serían bastante más amplias. Pero bueno, dentro de todo es una ciudad que tiene veredas y calles importantes, ¿no? Acá tienen, esta es la municipalidad de la ciudad de San Juan. Las veredas, como ven, son bastante amplias. Esta es una peatonal. Las calles, fíjense, tienen un tamaño considerable. Y acá lo que podemos observar en esta foto, que San Juan es una ciudad que tiene construcciones bajas. Este es un edificio del gobierno,
Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. No hay más de 5 o 6 pisos en los edificios en San Juan. El más alto tiene 13 pisos, que ya se los voy a mostrar, es uno solo. Y todo San Juan es así, muy bajo. Todas casas, habitaciones de un piso o a lo sumo de 2 pisos, teniendo normas sismorresistentes, ¿no? Todo con construcción en mampostería y hormigón, ladrillo también. Esta torre esta es la plaza epicentro de San Juan, la plaza principal, y este es el edificio que les digo que se llama Torre de Cuyo, que es el más alto que hay en San Juan. Fíjense por acá, toda esta zona, toda es una ciudad muy baja, muy chata con respecto a las alturas, y justamente para evitar que haya destrucción. Y fíjense también lo otro que quería comentar, que siempre se siguen estructuras rectangulares o cuadradas, lo más estables posibles. Este es el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, igual, es un edificio bajo y rectangular, todo de hormigón armado, como ustedes pueden ver acá, y el último piso es de construcción liviana. Estas fotos que les estoy mostrando acá es el Instituto Volponi, que es el instituto donde yo trabajo. Esta es una foto, este es Don Volponi, es un ingeniero italiano que vino invitado después del terremoto del 44, vino invitado a la Argentina para ayudar con sus conocimientos en lo que era la reconstrucción. Él crea el Instituto Sismológico, se llamó Instituto Sismológico Sonda, después se le cambió el nombre a Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Volponi en honor a él. Fíjense que esta foto que está acá arriba está la fachada y está construido todo debajo de esta montaña. Esto es una montaña que hay acá, es precordillera, todo esto. Y el instituto son túneles que hay y debajo de esta montaña, donde justamente estos túneles lo que se buscaba era que, estar en roca para colocar los equipos sismológicos. Otra, tener una temperatura ambiente permanente, lo más estable posible, y otra más, alejarla de los ruidos, ¿no? Es muy lindo el instituto. Hoy se ha construido para acá. Hoy, fíjense, todo esto otro que está acá abajo es construcción que se ha hecho después adelante de esta que estaba acá, que era lo primero que hizo el ingeniero Volponi. Bueno, respecto al peligro sísmico, la zona de mayor peligrosidad sísmica de Argentina, este rectángulo en rojo que tenemos acá viene a ser el rectángulo de toda esta figura, y este rectángulo en negro toma San Juan, el norte de Mendoza, La Rioja y una parte de San Luis. Como les comentaba, es la zona de mayor actividad sísmica y de mayor peligro sísmico de la Argentina. Las latitudes de este rectángulo es 30 grados 35.5 sur, y las longitudes son 66.5 y 71 oeste, ¿no? Todo esto que vemos acá son epicentros sísmicos con distintos colores, las profundidades. Estos son en verde, son sismos que están intermedios entre 70 y 150 kilómetros. Estos sismos en naranja y amarillo son sismos más superficiales, de 50 kilómetros para arriba. Y vamos a definir el peligro sísmico
como la probabilidad que en un lugar determinado ocurra un movimiento sísmico de una aceleración máxima igual o mayor a un valor determinado. Estas líneas que tenemos en negro acá, que hacen como una nariz, nos indican la profundidad de la zona de la placa plana. Acá en esta, desde los 28 hasta los 33 aproximadamente, la placa de Benioff, la placa de Nazca, que digamos, se horizontaliza, se vuelve plana. Entonces ya lo vamos a ver, hay justamente confeccionado un perfil acá en esta zona y un perfil al norte, justamente para ver cómo cambia la inclinación del plano de Benioff en esta zona. Y fíjense que justamente acá donde se horizontaliza la placa de Nazca, no existe actividad volcánica actual. Hay actividad volcánica en la parte norte y hay actividad volcánica en la parte sur, pero no existe actividad volcánica en esta zona. Bueno, como les comentaba, acá hay dos perfiles. El primero que se ve es uno que está acá, en esta zona donde no hay actividad volcánica, y el otro acá en la parte norte. El primero de ellos, como ven, la placa de Nazca se horizontaliza, se vuelve plana, y esto vendría a ser un perfil transversal oeste-este entre las latitudes 28 y 33. Y como les comentaba, es en la parte norte de la figura que les mostré recién, que es entre los 28 y los 21 grados sur de latitud. En este esquema tenemos la actividad sísmica que vemos en esta zona de subducción. Esto es una zona típica de subducción. Y vemos que tenemos la placa sudamericana con sismos intraplacas, que son los sismos que se producen dentro de la placa sudamericana y que son los que hemos estudiado en este caso para analizar el peligro sísmico de la región, y que son en la zona donde se han producido los terremotos del 44 y del 77 de San Juan, y de 1861 y 1985 de Mendoza, entre otros, ¿no? Estos son unos que yo he tomado porque les quiero mostrar ahora y hablarles sobre ellos, por eso se los traigo a colación. Y después, otra actividad sísmica, que es esta actividad sísmica dentro de la placa de Nazca antes del contacto, que son los sismos, los megasismos que vemos en Chile, tan importantes, estos sismos de magnitud 8,5, 9, 8,7, son sismos muy grandes. Una sismicidad que es entre las dos placas, interplaca, y una sismicidad dentro de la placa de Nazca, que también es ya la placa, se va deshidratando por su peso, se va partiendo y va produciendo una actividad sísmica ya más profunda. Bueno, el peligro sísmico o amenaza sísmica es la probabilidad, como habíamos dicho, de que ocurra un sismo de una cierta intensidad en un tiempo especificado, que es un tiempo de exposición. Lo diferenciamos del riesgo sísmico, que es una medida de las consecuencias económicas y o sociales producidas por un sismo y expresadas en unidades monetarias o en víctimas en una región y durante un tiempo de exposición. Entonces, vamos a tener que el riesgo sísmico es igual al peligro sísmico por el valor de los bienes expuestos y por la vulnerabilidad de ese bien que nosotros queramos analizar. Si es un edificio, una casa, veremos si esa casa, cómo ha sido construida, y eso nos dará la vulnerabilidad, que es
un poco la plataforma que Leandro, hemos hecho el convenio y que hemos puesto en la página de la Facultad de Ciencias Exactas, y nos da un aspecto de la vulnerabilidad de cada una de los inmuebles, de las casas analizadas. Obviamente que ese valor de vulnerabilidad lo da, para conocerlo con exactitud, lo tiene que dar un ingeniero que va a la casa y la evalúan en forma, estando él presente, ¿no? Pero bueno, la plataforma de vulnerabilidad es ya para ir teniendo una idea de cuán vulnerable es nuestra casa. Bueno, esto un poco para diferenciar lo que es el peligro sísmico del riesgo sísmico, y para también ver, ahora les voy a comentar dos casos. Por ejemplo, les quiero hablar del terremoto del 44 de San Juan después del 77. Como San Juan fue reconstruida y se siguieron normas sismorresistentes, si bien San Juan tiene el peligro más alto de Argentina, el riesgo sísmico es relativamente bajo. También quiero comentarles lo que pasa en Mendoza, que es una ciudad muy grande, es una ciudad que es 3 veces más grande que San Juan, vecina de San Juan. En 1861 ocurre un terremoto en Mendoza y la destruye, y es reconstruida, pero es reconstruida a partir después de 1861, es decir, hace mucho tiempo atrás. Es decir, que Mendoza tiene un riesgo sísmico alto todavía, porque está muy mezclada construcciones antiguas con construcciones muy modernas. No es el caso de San Juan, que el terremoto ocurre en 1944, donde ya habían más conocimientos y San Juan se reconstruye casi toda siguiendo con normas sismorresistentes. Entonces, el riesgo sísmico de San Juan es bastante más bajo que el riesgo sísmico de Mendoza. Ya lo vamos a ver a eso. Bueno, el análisis del peligro sísmico, hay dos formas de hacerlo. Uno es un análisis probabilístico, que es el que hemos realizado nosotros. Considera todos los posibles escenarios de verificación y tiene en cuenta la incertidumbre de los datos de entrada, catálogo y leyes de atenuación. Y en el análisis determinístico, que generalmente es muy utilizado por los geólogos, busca el escenario de verificación más desfavorable. Bueno, los parámetros que hemos utilizado es la aceleración máxima del suelo, PGA, Peak Ground Acceleration, que es la máxima amplitud de la onda sísmica registrada en el acelerograma, y la pseudoaceleración, que es la aceleración que multiplicada por la masa de una estructura de rigidez K origina una fuerza, la cual provoca un desplazamiento máximo igual al que produciría el sismo en la estructura. El método de peligro sísmico para el cálculo del peligro, hemos seguido el método de Cornell, y bueno, tiene en cuenta un catálogo de sismos para la entrada. Tiene que ser obviamente lo más completo posible. La relación de atenuación de los movimientos del suelo con la distancia. Identificación de las fuentes sísmicas, que es la regionalización sismotectónica, y el modelo de ocurrencia de los sismos, de la distribución frecuencia-magnitud de los sismos dentro de cada una de estas fuentes sísmicas que nosotros hemos obtenido en nuestra regionalización. Bueno, los resultados, hemos obtenido mapas con curva de isoaceleraciones máximas del suelo con 50, 10 y 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años, lo que corresponde a 72, 475 y 2.475 años de periodo de retorno, respectivamente.
Las principales fuentes de información utilizadas en la compilación del catálogo han sido desde los históricos hasta 1981 Céresis. Y a partir de 1982 el catálogo del USGS. Bueno, esta figura es una figura donde tenemos San Juan, que es esta parte de acá, Mendoza, norte de Mendoza, y como vemos, tenemos una actividad sísmica importante. En los últimos 116 años hemos tenido 4 terremotos en San Juan de magnitud mayor de 7, y en Mendoza hemos tenido terremotos muy importantes. Como les quería comentar, vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre este terremoto de 1861 de Mendoza y este terremoto de 1944 de Mendoza, que como vamos a ver, causaron muchísimas víctimas y destruyeron tanto a Mendoza como a San Juan en su totalidad. Y después de que son reconstruidos, tenemos 2 eventos, en San Juan en 1977 y en 1985 otro en Mendoza, para que veamos cómo se comportan estas 2 provincias después de que son reconstruidas. Como ya les comentaba, en Mendoza el terremoto ocurre en 1861, bastantes años antes que el de 1944 de San Juan. Por eso la reconstrucción de San Juan es mucho más acorde a la actualidad, y ya siguiendo ya en ese momento, ya con estos ingenieros que venían de Italia, que conocían, había ya información para hacer una reconstrucción siguiendo códigos sismorresistentes. En Mendoza en 1861 se vuelve a reconstruir, pero se vuelve a reconstruir con adobe, y entonces por eso lo que les comentaba, que Mendoza es una ciudad muy grande, muy importante, pero está mezclado lo que es construcción de adobe con construcción siguiendo normas sismorresistentes. Bueno, esta es una foto del terremoto de San Juan de enero de 1944. Fíjense que la magnitud MW es 7, una intensidad máxima de 9. En ese momento, en San Juan, habían 80.000 personas, vivían 80.000 personas, y mueren 15.000 personas de estas 80.000 personas. Es decir, es un sismo muy destructivo, del 80 al 90% de la edificación fue destruida. Y bueno, y tiene una fase intensa de 20 segundos, ¿no? Fíjense que San Juan es destruida totalmente. Acá tienen otras imágenes. Esta es la imagen de la catedral de San Juan. Fíjense, comparando, estas eran las calles, esto es pleno centro. Es igual la foto que les mostré al principio, donde les mostraba cómo se veía San Juan actualmente, con veredas y calles bastante anchas. Bueno, es en el mismo lugar donde yo estoy sacando esta foto de antes de 1944. Fíjense que no habían veredas y la calle era bastante angosta. Esto que producía que una vez que había este colapso de las paredes, si quería pasar una ambulancia o se producía un incendio, era imposible que pasara una ambulancia o pasaran los bomberos. Entonces, por eso después San Juan es reconstruida dejando veredas y haciendo las calles lo más anchas posibles. Bueno, estas son fotos para que vean cómo quedó San Juan, totalmente destruida, como les decía acá, del 80 al 90% de la edificación destruida, totalmente destruida. Bueno, esto que vean acá es parte de la catedral, esta que ustedes ven acá. Esta era la catedral antes de 1944. Así es la catedral en la actualidad. Esta torre
que está en representación a las dos torres que tenía antes. Esta torre está acá al lado de esto, nada más que cuando saqué la foto no me entraba en la imagen todo, entonces la saqué por separado. Esta es la iglesia catedral actual, y aquí en el costado derecho se encuentra esta torre que está hecha en representación a las dos torres que tenía la catedral anteriormente. Es una catedral que si hoy existiera sería una belleza tenerla, pero lamentablemente el terremoto del 44 no nos dejó ninguna de estas edificaciones antiguas que serían muy lindos tenerlas en la actualidad. Hoy todo lo que tenemos es así, construcción todo en ladrillo, hormigón, todo siguiendo normas sismorresistentes. Igualmente, esta es la municipalidad actual y esta era la municipalidad anterior a 1944. Esta municipalidad se había terminado 2 años antes del terremoto, es decir, se había terminado en 1942 y fue destruida totalmente. Bueno, así es actualmente como se ve la municipalidad. Si se ven, es todo hormigón, todas las estructuras de hormigón armado. Bueno, y esto es lo que yo les quería comentar. En 1977, en San Juan, vuelve a ocurrir un sismo. El anterior había sido en 1944 y había sido de magnitud 7. En 1977 ocurre otro, pero es de magnitud 7.5, un medio grado más grande. La intensidad igual, 9. En aquel momento habíamos dicho que San Juan tenía 80.000 habitantes, mueren 15.000 habitantes. Fíjense, en estos momentos San Juan ya vivían 300.000 personas, mueren solamente 63 personas. Y estas 63 personas mueren cerca de la zona del epicentro, que es alejado de la ciudad, está a casi 70 kilómetros de la ciudad, y donde son zonas más pobres y las edificaciones eran de adobe en esos lugares. En la ciudad, en la parte de la ciudad, no hay ningún muerto. En la parte de la ciudad no causa ningún muerto. Entonces, esto es importante si lo vemos desde el punto de vista de la prevención. Como un sismo que fue de magnitud mayor, donde ya habían 300.000 personas viviendo, solo produce 63 muertos. Entonces, sí, ya que no podemos predecir los sismos, no sabemos cuándo, en qué momento, qué día va a ocurrir, lo importante que tenemos que hacer es prevención y ir actualizando los códigos a medida que vamos teniendo conocimiento de estos eventos sísmicos, cómo se producen y cuáles son sus efectos, ir actualizando los códigos de construcción para que cada vez las casas y edificios y toda la construcción que se haga sea más segura. Otra cosa que les quería mostrar acá es el acelerograma del terremoto del 77, para que vean que, bueno, es un acelerograma muy largo. Fíjense, del 44 fueron 20 segundos, la fase intensa nada más. Acá es casi 1 minuto. Es muy largo este terremoto, porque en realidad fueron 2 terremotos. Fueron dos eventos separados por 60 kilómetros y 20 segundos. Ocurre uno en la parte norte de la falla y esa activa un segundo evento 60 kilómetros más abajo. Entonces por eso se ve este acelerómetro que fue eterno este terremoto. Yo lo sentí, estaba en Mendoza, no estaba justo en San Juan, pero fue eterno, no se terminaba nunca. Esta es una foto
de un tren que pasaba justo por ahí cerca de la zona, más o menos a 15 kilómetros de la zona epicentral, y obviamente lo volcó. ¿Cómo habrá sido el movimiento, el poder de la onda que volcó al tren? Fíjense en esta otra, acá hay algunos que fueron profesores míos en la licenciatura de geofísica. Fíjense, se han sacado una foto acá con el tren volcado y fíjense cómo quedaron las vías del tren, totalmente dobladas. Bueno, acá tenemos una isoscita del terremoto de 1977, en 1894 hubo otro. Fíjense, de 1977, como para que tengan una idea, la isoscita de grado 3 se sintió en Uruguay, en Brasil, en Buenos Aires, en los edificios altos se sintió muy fuerte, muy fuerte. Así que para que vean la cantidad de kilómetros cuadrados que afectó este terremoto de acá, de San Juan. Y ahora les quería comentar, ya les he hecho el comentario de lo que ocurrió acá en San Juan como escenario, el terremoto del 44 y del 77, y ahora les quería comentar el terremoto de Mendoza. Fíjense que en 1861 ocurre un terremoto en Mendoza que tiene una magnitud mayor de 7. Y se comenta que este terremoto es el más dañino de toda la Argentina porque produce 6.000 muertos en una población de 18.000 personas. En Mendoza vivían 18.000 personas en ese momento, y entonces una de cada 3 personas fallece en este terremoto, en el de 1861. Bueno, como les comentaba, Mendoza después se reconstruye, pero este terremoto ocurrió hace ya bastante tiempo, se vuelve a reconstruir gran parte de Mendoza con adobe, como se hacía en ese momento. Obviamente después vienen los avances y Mendoza tiene una edificación también siguiendo normas sismorresistentes muy importante. Después, en 1985 ocurre un sismo. Otra cosa que quería mostrarles acá. Fíjense que este terremoto de San Juan tiene una aceleración máxima aquí en la ciudad de San Juan, que está más o menos 60 kilómetros de la zona epicentral, de 166 centímetros sobre segundo cuadrado. Y es un sismo de magnitud 7.5. Esto lo traigo a colación porque quiero ahora mostrarlo y compararlo con este otro acelerograma. Acá esto es en Mendoza. Fíjense que la magnitud no es muy grande, pero produce unas aceleraciones muy importantes. Fíjense, 400 centímetros sobre segundo, estamos hablando de 40% del valor de la gravedad aproximadamente. Entonces, este terremoto, si bien su magnitud no es grande, produce en algunas partes de Mendoza aceleraciones muy importantes. Pero bueno, Mendoza se comporta bien, porque estábamos diciendo que en 1861 produce 6.000 muertes en una población de 18.000, y acá solamente produce 238 heridos. Y en Mendoza ya en este momento ya más o menos habían 800.000 personas viviendo ya en Mendoza. Pero produce 12.000 viviendas destruidas. De las 12.000 viviendas, el 90% era de adobe. Así que es un caso lindo de ver y de poder comparar para ir entendiendo cómo lo que es la construcción sismorresistente va dando sus efectos y va haciendo que las construcciones no sean dañadas cuando ocurre el terremoto.
Bueno, esto es para cuando hicimos el cálculo del peligro sísmico, que ahora les voy a mostrar los mapas y algunos espectros, cuál es el valor mínimo de magnitud tenido en cuenta a partir de los distintos años. Y esto que está en verde es la parte que hemos utilizado del catálogo, lo otro se ha eliminado. Bueno, y acá los primeros valores de la frecuencia anual de excedencia para la aceleración máxima para la capital de San Juan, teniendo en cuenta el tipo de suelo roca. Esto que está en rojo es la frecuencia anual de excedencia teniendo en cuenta las cuatro fuentes sísmicas que hemos utilizado, que son precordillera, sierras pampeanas occidentales, basamento de la cuenca cuyana y cordillera principal de los Andes. Entonces, esta fuente precordillera y sierras pampeanas occidentales son las que más colaboran con el peligro sísmico total. Aquí lo podemos ver. Y bueno, esto es para la capital de San Juan. Y acá lo podemos ver en estos mapas que son más representativos. Este es un mapa para un periodo de retorno de 72 años, es decir, que tiene 50% de probabilidad de ser excedido en 50 años. La zona que está aquí en rojo es el peligro sísmico más alto y justamente está aquí, se encuentra la capital de San Juan. Tenemos 242 gales, que son 242 centímetros sobre el segundo cuadrado, y 72 años de periodo de retorno es una estimación poco conservativa para sismos frecuentes de magnitud pequeña, y refleja la vida útil de un edificio, y es por esa razón muy utilizada 72 años de periodo de retorno. Después tenemos 10% de probabilidad de que se haya excedido en 50 años, 475 años de periodo de retorno, que son lo que utilizan los códigos de construcción. El código de construcción de aquí de Argentina utiliza 475 años de periodo de retorno. Ya para este caso, para 72 años teníamos 242 centímetros sobre el segundo cuadrado, y para 475 años ya tenemos 400 centímetros sobre el segundo cuadrado. Es para sismos de tamaño moderado a grande y es empleado universalmente en el desarrollo de los códigos de construcción durante las últimas décadas. Tengo entendido que en Europa ya hay en algunos lugares que se está exigiendo 2.475 años de periodo de retorno, es decir, 2% de probabilidad de que sea excedido el valor en 50 años. Que acá para el caso de las zonas nuestras, para la parte de San Juan, serían 600 centímetros sobre segundo cuadrado. Pero como les comentaba, el que se utiliza acá, el código argentino, que es el IMPRESIRSOC, utiliza 475 años de periodo de retorno. Esta figura que está acá es para comprender, justamente teníamos la dorsal de Juan Fernández, que es la responsable de que se horizontalice la placa de Nazca debajo de la ciudad de San Juan. Esta dorsal es la que hace que esto, como ya lo habíamos visto anteriormente, son las curvas que nos dicen a qué profundidad encontramos la placa de Nazca. Por ejemplo, acá esta que viene acá, 120 kilómetros de profundidad, encontramos el techo de la placa de Nazca. Como se horizontaliza, justamente se aplana la placa de Nazca, justamente por eso acá vemos estas líneas que se redondean de esta forma. Y si superpusimos
el mapa de peligro que habíamos obtenido para 475 años, y fíjense cómo hay una relación del peligro de lo que es la actividad sísmica, está muy relacionada con esta dorsal de Juan Fernández. Esta buena correlación indicaría que la intersección de la dorsal de Juan Fernández favorece a un mayor acoplamiento entre las placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, que permite una mejor transferencia de los esfuerzos a la placa superior sudamericana, con el consecuente aumento de la actividad sísmica y del peligro sísmico observado. Bueno, este es el que habíamos visto recién, 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Y después los espectros de pseudoaceleración. Este espectro está calculado para 475 años, un amortiguamiento del 5%, para la capital de San Juan. Y como veíamos recién en la curva de frecuencia anual de excedencia, en rojo tenemos el peligro total, teniendo en cuenta las 4 fuentes, y acá cada una en forma individual las fuentes, ¿no? Este es el total, y este que hemos dibujado aquí en negro, que espero que ustedes lo vean en negro, pero es el que se encuentra en la parte superior, es el que nos da para el espectro que representa la norma INPRESIPSOL 103 para la zona 4, que es peligrosidad sísmica muy elevada, que es la que se tiene que utilizar cuando se construye aquí en San Juan. Fíjense que cubre los requerimientos de demanda sísmica para el periodo de retorno de 475 años, porque esto es lo que nosotros hemos estimado, y el espectro que nos da la norma está por encima, es decir, que está cubriendo perfectamente los requerimientos según lo que hemos analizado nosotros. Acá está para Mendoza, lo que veíamos recién es para San Juan, para Mendoza exactamente lo mismo, el espectro de las normas INPRESIPSOL cubre perfectamente el requerimiento de lo que se ha estimado. Y bueno, y aquí ya pasamos, esto que les estaba mostrando es la zona centro de San Juan, de la zona centro de Argentina, perdón, que es la zona de mayor peligro sísmico, que está en la ciudad de San Juan, la ciudad de Mendoza. Y acá les muestro esta parte, lo que hemos visto recién es todo esto de acá, ¿cierto? Que San Juan y Mendoza, toda esta zona de acá es la que hemos analizado recién, que es donde la placa se transforma en plana. Acá la placa, toda esta zona, la placa tiene una inclinación normal de 30 grados. Y estos son estudios que estamos haciendo recién ahora, son las primeras estimaciones que tenemos, y nos estaría dando un peligro sísmico de, como se nota acá en este mapa, 240 centímetros sobre segundo. Yo estimo que es un poco bajo esto. Tenemos que seguir analizando y viendo un poco más, pero bueno, creo que podría estar en 280, yo calculo, pero bueno, es lo que nos está dando ahora, son las primeras estimaciones. Y después, para la zona sur de la Argentina, hemos tomado todo este rectángulo, y el mapa que nos está dando, más o menos la zona de mayor peligro, nos está dando 360 para 475 años. El anterior para el norte también era para 475 años de radiación máxima, nos está dando 365 aproximadamente en esta zona. Acá tenemos la ciudad de Bariloche, que es una ciudad muy importante, se hace muchísimo deporte en invierno. Bueno, Río Gallego, Ushuaia, que es una de las ciudades más australes. Y bueno, como les comentaba,
Estos son mapas preliminares, tanto del norte como del sur de Argentina, que estamos trabajando. Ahora acá en el sur de Argentina tengo una chica becaria que está haciendo su beca de doctorado en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y está trabajando en esta zona. Este es un cálculo de peligro sísmico que hemos hecho de forma zonificada. Hay también ahora una nueva metodología que es no zonificada, que queremos ver si podemos aplicarla también aquí a la parte sur de Argentina, y si podemos también aplicarla en la parte norte de Argentina. Bueno, con esto estaría terminando y quedo para cualquier consulta que quieran hacerme. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel, por tu charla. Realmente muy interesante. Quisiera, los que deseen hacer preguntas, por favor, pueden hacerlas. Activen su micro y su video. Podrían hacerlas, por favor, en este momento. Doctor Leandro, una pregunta, por favor. Adelante, ingeniero Helio. En principio, agradecer y felicitar al doctor Begol por compartir sus experiencias y lo que se hace como trabajo en Argentina. En el Perú, de hecho, que también hay trabajos desarrollados a nivel de algunas provincias, pero a nivel nacional también. En lo que respecta a las fuentes sismogénicas, usted hablaba de 4 fuentes sismogénicas que han usado básicamente para el peligro sísmico de San Juan. Esa es la totalidad de fuentes sismogénicas identificadas en Argentina y algunas otras más. Se dividen en corticales y oceánicas. Sí, no, estas son, hay muchas más. Esto, como le estaba comentando, esto es nada más que la parte centro-oeste de Argentina, la parte centro-oeste de Argentina, y estas fuentes son nada más que fuentes corticales. No hemos tomado la fuente a 120 kilómetros de profundidad. Tenemos el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y hay sismos importantes, hay sismos que llegan a 6 y pico de magnitud. Pasa que como está a 20 kilómetros, esos sismos nunca han producido ningún tipo de daño, ¿no?, a las construcciones. Entonces, en esta etapa tomamos las fuentes sísmicas que se encuentran ahí en San Juan, las 4 fuentes sísmicas de la zona más importantes y que son corticales. Son sismos que son de 15 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad, no tienen más que esa profundidad los sismos que hemos tomado. Obviamente que también habría que tener en cuenta todos los sismos de Chile, porque esos sismos grandes que se producen de 8,5, pero los percibimos perfectamente nosotros acá y producen un montón de alarma. Lo que no producen es daño. Daño es mínimo en alguna construcción muy precaria puede llegar a producir un daño. Entonces, en este cálculo de peligro sísmico que hicimos, tuvimos en cuenta las fuentes corticales, las que sabemos que han producido terremotos y que son las que han producido el daño. Pero, como usted dice, profesor, no es al peligro sísmico total, habría que agregarle esas fuentes intermedias y habría que agregarle las fuentes de Chile también. Esas fuentes de subducción de Chile habría que tenerlas en cuenta también. Pero bueno, en esta primera etapa hemos hecho esto. Ya hay que ir agregándole además estas otras fuentes sísmicas. Me permite otra pregunta, doctor. Sí. Respecto a las leyes de atenuación, normalmente usamos las que se han desarrollado en el mundo, muy poco en Sudamérica. Normalmente, ¿ustedes qué leyes de atenuación usan? Mire, como hemos usado acá en esta Abramson y Silva, hemos utilizado, porque
no tenemos nosotros leyes de atenuaciones propias hechas. Entonces hemos utilizado esas. Lo que sí hemos hecho es del sismo del 77, de acá de San Juan, el de Caucete, y el de Mendoza del 85, como ya ahí obtuvimos los primeros datos de acelerómetros, lo que hemos hecho es compararlas con estas curvas medias de atenuación de Abramson y Silva y ver nuestros datos cómo dan con respecto a estas curvas, ¿cierto? Hemos observado que nuestros datos dan un poquito por arriba de la media de las de Abramson y Silva. Bueno, y hemos estudiado un poco por qué. Pero en el estudio de peligros sísmicos hemos utilizado las leyes de atenuación de Abramson y Silva. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Daniel. Adelante, Ismael, por favor. En esos cálculos que hay sobre esa fórmula donde habla de vulnerabilidad, esos parámetros tienen un margen de valores, o sea, hay un máximo, un mínimo, ¿cuáles son las correspondientes? Yo todavía, eso es muy importante, es muy importante. Yo me he dedicado a la parte de peligro sísmico. Yo ahí lo ponía eso nada más que para comparar el peligro con el riesgo, porque acá en San Juan y en Argentina confunden mucho la gente, al peligro le dicen riesgo, creen que es lo mismo. Como peligro y riesgo son dos palabras que en el castellano las dos están hablando de un peligro, de un riesgo. Y la verdad que en el área nuestra el peligro es una cosa y el riesgo es otra cosa. Entonces yo lo había puesto ahí un poco para diferenciar lo que es el peligro de lo que es el riesgo. Obviamente que el riesgo, bueno, involucra la vulnerabilidad y si uno quiere saber cuánto dinero va a perder, eso tiene que ponerle un costo también, ¿no? Yo no he tratado con vulnerabilidad. Lo primero que estoy trabajando es con Leandro, la plataforma de vulnerabilidad que ha hecho la Universidad de Ingeniería de Perú con colaboración con el CESI y que tan gentilmente nos las han dado para que la podamos utilizar y la he colocado ahí en la página de la Facultad de Ciencias Exactas. En vulnerabilidad sí, se hablan, por lo poco que yo sé, se habla de, bueno, se ponen grados de vulnerabilidad que pueden ser de 1 a 5, de 1 a 4, más vulnerable, menos vulnerable, y bueno, y se hacen estudios de acuerdo a qué tipo de códigos fueron aplicados, sobre qué tipo de terreno ha sido hecha la construcción, qué tipo de materiales son los que se han utilizado, cuál es la geometría de la edificación. Son todos los tipos de cosas que se tienen en cuenta para saber esa construcción cuando sea afectada por una onda sísmica, cómo se va a comportar y ahí tendrá su grado de vulnerabilidad, poca vulnerable o muy vulnerable. Pero yo no trabajo en vulnerabilidad específicamente, no soy un especialista que te podría dar más detalles que que te estoy dando. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo quisiera hacerte un comentario, si me lo permites. Sí, por favor. Según lo que veo, evidentemente en Argentina ha habido un aprendizaje. Y un aprendizaje que definitivamente ha tenido resultados, ¿no? Porque si vemos lo que ocurrió en el terremoto de 1944 y lo que ha ocurrido en el terremoto de 1977, a pesar que la magnitud fue mayor, sin embargo, la destrucción fue menor. Eso demuestra evidentemente un aprendizaje de la sociedad en relación a afrontar ese peligro. Y en el inicio de tu charla dijiste que se había formado una organización después del terremoto del 44, no recuerdo el nombre, que se encargaba no me acuerdo el nombre.
en 1948 se llama Consejo de Reconstrucción. Consejo de Reconstrucción, efectivamente. Ese Consejo de... Sí, te doy dos datitos más. Y ese Consejo de Reconstrucción llega un momento en que ya, bueno, deja ya de cumplir su función de la reconstrucción de San Juan, pero se transforma en 1972 en dos instituciones más, que es la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, que es de la provincia de San Juan, y que es una policía edilicia, que es la que controla todas las construcciones que se producen, que se hacen en San Juan. Todas las construcciones de San Juan están observadas por esta policía edilicia. Y para vos tener el plano final, que le llaman, que es para la habilitación, para que vos puedas vivir en la vivienda, y si es un edificio, mucho más, y si son edificios donde van a ser para restaurantes y eso, es muy dura, es decir, no es un paso que vos lo puedas saltear, se tiene que hacer sí o sí. Por eso, después, por ejemplo, en enero cuando ocurrió el sismo, ¿te acordás del sismo de Pocito? Acá en San Juan no hubo se producen daños en las zonas muy alejadas, donde vive gente muy pobre. Argentina últimamente tiene un nivel de pobreza muy alto, y esa gente se construye en su casita de adobe y muy, muy precaria. Pero lo que es la ciudad de San Juan, que no hay construcciones precarias, sino son todas construcciones que sirven, prácticamente no observas un daño con un movimiento sísmico. No se observan daños prácticamente. Me parece interesante eso porque creo yo que esa experiencia, por ejemplo, nosotros no la tenemos, ¿no? La reconstrucción de la zona del terremoto de 1970 adolece pues de grandes problemas. Tal vez esa experiencia de haber formado esa policía que tú me dices sería muy interesante, ¿no? Para que nosotros podamos tener ese elemento de prevención, ¿no? Y ese elemento de aprendizaje, porque es muy interesante lo que has mostrado. Y obviamente también, digamos, en la actualidad, ¿no? O sea, está demostrando de que el terremoto en el fondo de mayor magnitud, cuando se utiliza la norma, cuando se utiliza digamos, lo que te está diciendo, los análisis físicos de la Tierra, etcétera, no vas a tener destrucción, definitivamente. Definitivamente. No hay. Así es. Otra cosa que quería... Claro, sí. Otra cosa que quería preguntarte era, esa aceleración de un sismo evidentemente menor, se ve una aceleración mucho mayor en el terreno, ¿no? ¿A qué se debe? ¿En dónde estaba ese acelerógrafo, ¿no? Para que genere una aceleración mayor de la que debió ser. Eso fue en Mendoza, porque en San Juan, como te mostraba, más o menos a 70 kilómetros, ahí eran 166 centímetros sobre segundo, una aceleración normal para estar a 70 kilómetros del epicentro de un sismo de magnitud 7.5. Si lo comparamos con lo que nos diría Abramson y Silva para una falla inversa, cortical, a 70 kilómetros, una curva media de atenuación, Abramson y Silva te dice 150, y esto es 166, estaba un poquito por arriba, ¿cierto? Así es. Pero bueno, son curvas medias, te está diciendo, curvas medias de atenuación. Así que estaba dentro de lo lógico. Pero este otro de Mendoza, que es un sismo de 5.9, chiquito, y te hace 400 centímetros, estaba en un paleocauce, un terreno que amplificó impresionantemente el movimiento. Hubieron dos lugares en ese sismo de Mendoza, ahí en Las Heras y en otra escuela en Maipú, donde hubieron paleocauces donde toda la energía se fue por ese paleocauce,
y bueno, produjo esas aceleraciones tremendas, unos picos de 400 centímetros, imagínate, 40% de G, tremendo. Y bueno, lo que agarró ahí en esa zona y no era construcción sismorresistente, lo tiró todo, no dejó nada. Y a las construcciones sismorresistentes que no estaban hechas con muy buen material y estaban hechas así más o menos, les produjo rajaduras y bueno, en algunos casos hubo que tirar la edificación y en otros casos pudieron repararse. Es interesante eso porque es una demostración, pero excelente, de lo que el suelo, la importancia del suelo, ¿no? En relación a esto. Sí, y eso es para construir y todo, ¿no? En el terremoto del 2007 en Lima, el de Pisco, se vio pues en la zona de Tambo de Mora cómo las casas se hundieron, ¿no? A la mitad. Y alguien sugirió de que en Ceresi sugirieron de que se deje ahí como una muestra de lo que puede ocurrir cuando construyes casas en suelos inadecuados. Aparte también creo yo de que ustedes han aprendido muy bien la lección y obviamente eso ha sido muy interesante la conclusión que saco de tu charla. Aparte también de que ustedes tienen una norma, me parece que no se puede construir en adobe ya en Argentina. Me parece eso. ¿Cómo? Y ustedes tienen una norma que no se puede construir en adobe, me parece. No está permitido. Eso es una cosa la norma que impreciso nosotros no la permite. Claro, nosotros a pesar que tenemos terremotos más grandes, sin embargo, se sigue construyendo con adobe, ¿no? Por eso es que Ceresis también hizo el proyecto de reforzamiento de viviendas de adobe. Y curiosamente ese proyecto de reforzamiento de viviendas de adobe lo están usando en Argentina. Sí, la arquitecta, lo trajeron para acá. La arquitecta Selva Martínez está reforzando las casas antiguas, o sea, que incluso son ya cuestiones históricas, ¿no? Bajo esa metodología. Y sin embargo, aquí en Perú, por ejemplo, o en Perú, no se está utilizando esa tecnología. Interesante. Los arquitectos, es una pelea entre los arquitectos y los ingenieros. Los arquitectos, como son un poco más bohemios, y el adobe, que como San Juan es una zona que hace mucho calor, que el adobe es más fresco que esto, que las construcciones históricas, entonces le están buscando la vuelta para hacer todo el reforzamiento arriba con hierro. Pero se ven algunas construcciones de adobe muy bien hechas actualmente. Pero el planeamiento no las autoriza, no están autorizadas. Y las hacen en los departamentos alejados. Acá en lo que es la ciudad de San Juan, no vas a ver ninguna construcción de adobe. Así es. No te la van a permitir. No te la van a permitir porque no vas a obtener nunca el informe final de planeamiento para poder habitarla. Muy interesante, Daniel. Yo creo que eso de la policía que me han mostrado, esa institución, sería muy interesante que lo asume el gobierno peruano, por ejemplo, ¿no? Para poder, digamos, hacer una especie de control de las edificaciones que se hacen, pues, en Lima, por ejemplo. Hay una informalidad tremenda. Hay una pregunta del señor, Miguel Ángel Bedón Gómez. Dice, estudios o formulación de proyectos de obras civiles, ¿qué tipo de peligro sísmico sería adecuado realizar en peligro sísmico determinístico o probabilístico en el estudio de formulación de proyectos de obras civiles? No, el probabilístico sin duda, porque te da todos los posibles escenarios y podés tener en cuenta la magnitud, cuál es el error de cálculo de la magnitud, podés tener el peligro sísmico determinístico, te da un escenario, te da el peor escenario, nada más. Pero bueno, muchas veces como los ingenieros quieren saber por ahí, para no gastar tanto en una construcción. Acá en San Juan la construcción es muy cara, porque como les comentaba, es todo hierro, hormigón armado, ladrillo, es decir, entonces si te da el más desfavorable, por ahí tenés que hacer el cálculo de tu estructura
utilizando un coeficiente sísmico más alto que por ahí que el que te diga la norma, que la norma deja un cierto margen de error. Por ejemplo, la norma te está dando un 10% de probabilidad de que el cálculo que vos hayas hecho sea sobrepasado en 50 años. Y eso es una relación de economía entre economía y seguridad. Sin duda el peligro sísmico probabilístico es el que yo recomiendo. Muy bien, Daniel. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pero quisiera una pregunta Adelante, ingeniero Helio. Importante para nosotros que el Perú estamos creciendo ahora con una red oceanográfica un poco más densa que antes, pero siempre la preocupación es de que casi siempre estas estaciones están ubicadas básicamente en unas ciudades grandes. Por ejemplo, en el departamento en el que vivimos nosotros, que tiene 20 provincias, solo hay 2 acelerógrafos. ¿Qué tan denso es la red oceanográfica de Argentina? ¿Cómo se distribuye? Por la denominación de ustedes es un poco distinta, provincias, departamentos. Para nosotros el departamento es más grande y las provincias son los que están dentro de los departamentos. En los mapas que nos mostró es al revés de ustedes, ¿no? Tienen las provincias. Sí, es justo al revés. Las provincias son más grandes, los departamentos son... La República Argentina, que está compuesta de provincias, y las provincias están compuestas de los departamentos. ¿Cómo es qué sí. tan densa es la red oceanográfica ahí? En las provincias principalmente, ¿no? En las provincias no es tan densa, no es tan densa. Ahora empieza a aparecer un poco, van poniendo... acá en San Juan, por ejemplo, como yo les comentaba, hay un solo río, que es el río San Juan. Entonces, para poder aprovecharlo, han hecho 3 represas, 4 ahora están haciendo una 4ª represa, para poder aprovecharlo, represas hídricas muy grandes, ¿no? Y tienen unos paredones, esto va como el río viene como en un cañadón, entonces tienen que hacer unos paredones que van desde una parte de la montaña a la otra para hacer la pileta que retiene el agua. Bueno, ahí en la represa generalmente ponen acelerógrafos en la parte de abajo, en la parte de arriba están poniendo. Evidentemente para deslindar responsabilidad de las empresas si un día pasa algo, porque van a decir, bueno, nosotros construimos para un sismo así, ocurrió un sismo muchísimo más grande, acá están los datos, bueno, deslindamos responsabilidad. Eso están poniendo. Y el INPRE, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es el que tiene a cargo la red de acelerómetros. Deben haber en todo, no sé, en Argentina habrá 200 acelerómetros, Argentina es muy grande. En el instituto nuestro no hay ningún acelerómetro. Ahora han llegado un par de sismógrafos que tienen también un acelerómetro incorporado, pero esos sismógrafos los estamos utilizando para la zona de Vaca Muerta, que es una zona petrolera y que se hace con fracking el petróleo. Y se saca haciendo el procesamiento con fracking, que es inyectando agua con arena, rompiendo, entonces para que el petróleo pueda fluir. Y eso ha estado produciendo, cuando hacen mucho fracking, ha estado activando algunas fallas cercanas y se han estado produciendo algunos sismos. Entonces, hace ya varios años que estamos nosotros detectando toda esa actividad. Y estos sismógrafos que vienen los estamos mandando para esa zona. Así que irán con los acelerómetros para allá, porque vienen incorporados. Pero nosotros en nuestro instituto, por ejemplo, no tenemos ningún acelerómetro. En el Instituto de Investigaciones Antisísmicas, yo estuve trabajando hasta que me nombraron subdirector en este otro,
también es un instituto que depende de la Universidad Nacional de San Juan. Ahí hay uno solo, muy antiguo, uno japonés, Ishimoto creo que se llama, que es el que detectó ese acelerómetro que yo les mostré del sismo del 77, que les comentaba que era muy largo, porque fueron dos. Ese es de ahí, de esa zona, de ese instituto. Yo calculo que deben haber en todo San Juan 200 acelerómetros. Y los maneja el INPRE, y yo no he visto que en el INPRE los estén utilizando para hacer estudios de atenuación, para ese tipo de cosas. No. Desconozco en qué los están utilizando a la información que sale de esos acelerómetros. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bien, Daniel, felicitaciones por tu charla, muy interesante. Tal vez podamos ya conversar sobre esa organización que has mencionado, que tal vez se podría sugerir en Perú que se cree algo similar, ¿no? Porque hasta el momento no hay ningún tipo, aparte de las municipalidades que controlan de manera ineficiente, digamos, la construcción, es así. Sí. Bueno, acá en algunas provincias así. Acá en San Juan nada más, Leandro, existe esta policía. En las otras provincias es como vos dices, dependen de las municipalidades. Pero acá en San Juan nada más ocurre esto. Muy interesante. Ha tenido resultados buenos, evidentemente. Sí, y está el INPRE también, que es el que dicta las normas, INPRE-SIPSOC, por eso se llaman INPRE-SIPSOC, nacen del INPRE. Que justamente el Consejo de Reconstrucción, como yo te comentaba, en 1972 se divide en esta policía y en el INPRE. Son los dos. El INPRE nace del Consejo de Reconstrucción. Qué interesante. Uno queda como policía y el otro queda como investigación. Muy interesante. Bueno, no hay más preguntas, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Ha sido realmente muy útil. Y yo creo que vamos a seguir coordinando con el convenio que tenemos y seguir trabajando en lo que hemos pensado. Te dejo las palabras para que te despidas. Muchísimas gracias. Bueno, desearles buenas noches a todos y que, bueno, ya estamos casi a fin de año, así que un 2022 espectacular para todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su asistencia, señores. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones por la exposición. Felicitaciones al doctor y a Leandro también felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leandro. Hasta mañana. Gracias, Johnson, por tu participación. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Gracias, muy amable.